Siguiente proyecto. De la Comisión de la Mujer, proyecto de ley 3045, se propone modificar la ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, prohibiendo la posesión y uso de armas de fuego a los sentenciados por delitos de violencia familiar. Tiene la palabra la congresista Cordero Yuntay, presidenta de la Comisión de la Mujer, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Dictamen del proyecto de ley 3045, que propone la modificación de la ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, e incorpora la prohibición de portar armas de fuego a quienes hayan sido condenados por el delito de violencia familiar. Buenos días, señor presidente y señores colegas congresistas. Voy a sustentar el referido dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia, recaído en el proyecto de ley 3045, presentado por el Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, a iniciativa del congresista Tomás Zamudio Briceño, habiendo resuelto por unanimidad en recomendar la aprobación de la iniciativa con texto sustitutorio denominado Ley que modifica la Ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, prohibiendo la posesión y uso de armas de fuego a los sentenciados por delitos de violencia familiar. El presente dictamen propone modificar la Ley 26.260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, incorporando el artículo 21, literal E, cuyo tenor es el siguiente: prohibir la posesión y uso de armas de fuego y, en su caso, disponer su decomiso. Esto se aplicará a las personas que tengan sentencia condenatoria con delito de violencia familiar. Actualmente, el citado artículo cita una serie de medidas accesorias que el juez debe discrecionalmente fijar e imponer a los condenados por delito de violencia familiar. Pero esta norma no contempla una medida importante que el juez debería considerar como sanción para aquellos sujetos activos quienes ejercen violencia familiar y que tienen acceso el uso y manejo de armas de fuego, las cuales facilitan la perpetración de hechos delictivos en agravio de la familia, que en muchos casos termina con muerte de algunos de los miembros justamente por el uso de armas de fuego, y generalmente se trata de una mujer. Por ello, en virtud del fin de la citada Ley 26.260, es imperativo que en caso de configurarse la violencia familiar de tal magnitud, el juez debe considerar la incorporación de esta medida de prohibición de poseer armas de fuego. Entre las opiniones institucionales recibidas y analizadas, tenemos la del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el cual la ministra titular remite un informe favorable. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. No quiero dejar la oportunidad de saludar a una persona que tenemos aquí en las galerías, como es el señor Adolfo Damer, presidente de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, quien ha sido convocado por la presidencia del Congreso a fin que el Congreso también participe con una donación para este importante trabajo que usted viene realizando, don Adolfo. Concluida la sustentación, se da inicio al debate y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra el congresista Daniela Bugataz. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que todas las propuestas relacionadas a mitigar los daños que genera la violencia familiar son bienvenidas siempre y cuando sean realmente ejecutables. Se dice que el juez prohibirá, ¿no es cierto? El juez le va a sacar una sentencia diciéndole que le prohíbe tener armas. ¿Quién va a controlar? O sea, ¿se va a crear un registro en la DISCAME? ¿Va a haber alguna entidad que va a hacer seguimiento de que el señor X, que ha sido sentenciado por violencia familiar, no está autorizado a poseer ni tener registro de armas a su nombre? O sea, porque el simple hecho de que el juez diga te prohíbo, ya pues me prohíbe, sí,
¿Cuál? Me prohíbes. ¿Y cómo me prohíbe el juez? ¿Qué medida coercitiva de ejecución tiene el juez? No se dice absolutamente nada. Tenemos ese primer problema, que no sabemos ante quién se prohíbe, y un segundo problema, que qué ocurre con todos aquellos que el arma es su herramienta de trabajo. Le vamos a prohibir a un soldado que tenga su arma, su herramienta de trabajo. Le vamos a prohibir a un policía que tenga o use su arma. Le vamos a prohibir a la seguridad, a todas las 200.000 elementos de seguridad privada que tienen arma. ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a decirle o degradar o evitar que un coronel, un general de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza, pueda hacer uso de su arma o no pueda hacer uso de su arma? Entonces, yo creo que la intención es muy bienvenida, es muy saludable, pero creo que tenemos la obligación de dar leyes que sean realmente aplicables y que consideren todos los alcances que la misma contiene. Tenemos cerca de 200 a 300.000 personas que en el Perú utilizan las armas como herramienta de trabajo. Si no existe un registro, si no existe un control... Tiempo adicional. Muchas gracias. Simplemente para terminar, de que insistir de que si no hay un registro, si no hay una entidad que controle, y tenemos el problema de aquellos que el arma es su herramienta de trabajo, entonces, ¿cómo vamos a aplicar esta norma que no se quede simplemente en tinta sobre un papel? Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Congresista Mavila. Señora presidenta, colegas congresistas, el tema político criminal no se refiere a la imposibilidad de que las personas que usan las armas como herramienta de trabajo puedan quedarse pues sin su instrumento de trabajo. El contexto normativo en el que se plantea este proyecto de ley es un contexto preventivo orientado a evitar que aquel sujeto que perpetra amenaza o presión sobre su cónyuge o pareja, utilizando para ello un arma de fuego, se le decomise esa arma o el juez pueda prohibir la posesión de esa arma, lo que supone obviamente su incautación y su decomiso. Y el tema de fondo creo que alude a un tema más grande, señor, porque tiene que ver con el comercio ilegal de armas de fuego en nuestro país, con el hecho de que niños tengan la posesión de armas de fuego, como lo hemos visto lamentablemente en los últimos días, con la amenaza contra la integridad de la mujer y de la prole que se utiliza poniendo por delante un arma de fuego, y con el trámite de legalización del uso de armas de fuego, que poniendo por delante el ingreso que para el Estado supone la legalización, no hace el seguimiento debido previo que debe hacerse a quien se le otorga la posesión de un arma. Pero el tema de fondo es el mercado negro del tráfico de armas, que el Ministerio Público, la Policía Nacional, no hacen un seguimiento debido conforme debería hacerse. Pero también, señor, yendo específicamente a la problemática del proyecto que se está planteando, hay que recordar pues que en las cifras de feminicidio, como lo ha anotado la presidenta de la Comisión de la Mujer, con arma de fuego se perpetra la muerte de mujeres en el orden del 10% de muerte femenina. Sin embargo, hay que resaltar que el 80% se perpetra con arma blanca, a golpes, con agua hervida, que genera lesiones seguidas de muerte, entre otros. Y por eso creo que hay que resaltar que el uso de arma de fuego está prohibido para ciudadanos y ciudadanas. Y tiempo adicional. Quiere acceder al uso de la posesión y uso de armas de fuego a través de un trámite especial para alcanzar la autorización respectiva. Ese es el ámbito de vulnerabilidad. Ahí ese proceso de selectividad tiene que hacerse con profesionalismo y no poniendo por delante el criterio patrimonial de percibir ingresos para determinada entidad del Estado. Y por eso, señor, el trámite demasiado célere, sin un examen serio, psicológico, poniendo por delante el pago de derechos,
es el que está en cuestión. Y sin embargo, señor, esta prohibición que es correcta para evitar pues que aquel que hace uso del arma sistemáticamente para amedrentar a la mujer no tenga ya más el arma en caso de violencia familiar, yo creería que debe extenderse, señor, en vez de limitarse o evaluarse si se aplica o no esta norma debe ser aprobada e incluso la prohibición debe ampliarse a los agresores denunciados reiterativamente por el uso de violencia con amenaza en el uso, con amenaza o con previa utilización o condena previa por el uso de armas de fuego. Continúe, congresista. Por eso, señora, creo que el afinamiento de los mecanismos de evaluación de las personas solicitantes de este permiso especial para la posesión y uso de armas, señora, así como las políticas y acciones orientadas a controlar y erradicar el uso ilegal de armas, serán las medidas efectivas de carácter preventivo. Pero evidentemente en el ámbito preventivo se requiere bastante más que eso. Se requiere romper con el silencio en la aplicación de distintas modalidades de violencia en la relación hombre-mujer, en la relación de la pareja. Se requiere visibilizar las agresiones cotidianas, promoviendo denuncia, pero principalmente educación en valores, en derechos, en el reforzamiento de la autoestima, la identidad y la salud mental de las mujeres y de las nuevas generaciones. En buen romance, señora presidenta, estamos a favor de la ley, creemos que debe ampliarse a los agresores reiterantes y creemos que la ley de violencia familiar, Para culminar, cuando sacó a los agresores del ámbito privado, cuando les impidió acercarse al ámbito de relación previa de pareja, optó por una medida preventiva. Y esta es una medida preventiva, orientar hacia el decomiso de las armas de fuego que se usan como amenaza, lo cual se prueba en un proceso judicial precedente. Gracias, señora presidenta. gracias, congresista. Congresista Luz Salgado. Gracias, presidenta. Según la encuesta ENDES, de todas las mujeres víctimas de feminicidio, casi un 16% son baleadas. Y definitivamente tenemos que hacer algo para reducir estos índices de violencia. Tan es así, señora presidenta, que yo presenté la ley, el proyecto de ley que ahora es ley, la 29990, prohibiendo la conciliación en este tipo de casos, porque no puede haber conciliación con conductas agresoras. Y yo escuchaba casualmente la exposición del congresista Bugatás y sí tengo preocupación cómo va a ser, tendrá que crearse un registro, pero tenemos que darle la autorización al juez. Lo que no estoy muy segura ahora es si es el juez de familia quien puede determinar el decomiso o si es el juez penal. Eso es lo que estaría en duda y yo pediría que los asesores de la Comisión de la Mujer y de la Comisión de Justicia nos puedan dar luces a fin de no tener observaciones en el proyecto, que es una buena iniciativa. Porque, ahorita le doy la interrupción, los principales agresores casualmente son los que portan armas, ilegales o legales. Y entonces, si tiene ya una denuncia, si es una persona con un comportamiento patológico y que ha merecido que se le haga la denuncia y acudir a un juez, lógicamente que está muy bien que se le decomise, se le prohíba la posesión, y lamentablemente son miembros de nuestras Fuerzas Armadas y policiales quienes en actos desesperados, sobre todo por motivos pasionales, son los que han utilizado sus armas legales, de rigor. Entonces esa persona, a pesar que sea general, coronel, lo que sea, si tiene una conducta patológica, agresiva, no puede portar un arma y menos puede estar en ese cargo. No puede, pues, será general, cómo habrá llegado, pero esa persona... Tiempo adicional. Si está en una constante amenaza y si ha producido una agresión, definitivamente esa persona no puede portar armas, señora, porque así estamos previniendo casualmente algo que luego nos va a determinar un crimen. Lo que yo sí estoy en duda es si es el juez de familia o un juez penal. Le doy la interrupción al congresista Bugatás.
Sí, le pedí también una interrupción al congresista Zamudio, si usted lo concede. Congresista Bogataz, primera interrupción. Muchas gracias, Luz. Aquí hay que tener en cuenta que la propuesta legislativa dice el juez dispone. Entonces, no dice eliminen o decomisen las armas de este registro que tenemos nacional, a todos aquellos que han sido sentenciados les vamos a quitar el arma. No, ocurre que la potencial víctima tiene que ir donde el juez una vez ya que ha sido sentenciado. Primero tiene que ser sentenciado por violencia familiar y después cuando la vaya a amenazar tiene que ir corriendo donde el juez y decir, señor juez, usted ordene el decomiso, porque la policía no lo puede hacer. La policía no lo puede hacer, tiene que haber una orden. Aquí, así lo dice la propuesta, el juez ordena el decomiso. Entonces, creo que hay que reflexionar un poquito, la norma es muy importante, pero tiene que ser útil, pues, no sigamos haciendo actos mediáticos cuando en realidad esto no va a tener ningún resultado. Muchas gracias. Segunda interrupción al congresista Tomás Zamudio. Sí, precisamente como autor de la norma, materia de debate, señalar que el proyecto tiene como objetivo incorporar disposiciones específicas para obtener una mejor y mayor protección frente a la violencia familiar e incorpora la prohibición de portar y tener armas de fuego a quienes hayan sido condenados por el delito de violencia familiar. Cuando hablamos del juez competente, el juez que conoce la causa, que ha sido precisamente materia de investigación por portar armas en contra de la violencia familiar. Es importante, señora presidenta y colegas congresistas, que aprobemos esta norma en defensa de los ciudadanos, en defensa y en contra de la violencia familiar. Muchísimas gracias. Congresista Salgado. Presidenta, yo en principio estoy de acuerdo. Lo que quiero es que no tengamos nosotros observaciones por no haber estudiado mejor y en todo caso tener la certeza que la tienen que dar las personas pertinentes. Y algo que me ha hecho recordar el congresista Bogataz es que sí, o sea, esto va a funcionar en la medida que la víctima denuncie pues que esta persona tiene arma, pero aquí se hace necesario entonces que seamos más rigurosos cuando se da la licencia, señora presidenta, para portar armas, tanto a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales cuando ingresan. Tiempo adicional. Tienen que tomarles un examen psicológico, pero de verdad, no un examen de mentiritas. Hay personas que las hemos visto que definitivamente con esas conductas no pueden ingresar a ser miembros de la Seguridad Nacional, del Servicio de la Seguridad Ciudadana. Esas personas tendrían que tener un examen mucho más riguroso y lógicamente aquellos que van a solicitar un arma, el examen psicológico que no sea pues a la vuelta de la esquina con cualquier médico que te extiende un certificado, sino que realmente pueda ver si esa persona aduce las razones suficientes para portar un arma, pero por otro lado tiene la condición psicológica normal para que pueda hacer uso de este elemento tan peligroso. Yo estoy de acuerdo con el dictamen, señora presidenta, pero quisiera que revisen bien, si no tenemos problema, que el juez de familia sea el que dictamina esto o se necesitaría un juez penal. Gracias. Congresista Martín Belaunde. Gracias, presidenta. Examinando este agregado en el inciso E del artículo 21, que se pretende modificar o agregar de la ley 26.260, se dice prohibir la posesión y uso de armas de fuego y en su caso disponer su decomiso. Pero yo me hago la siguiente pregunta, que puede que tenga una respuesta implícita, pero explícitamente no está dicho. En realidad es prohibir al agresor, no se trata de una prohibición urbi et orbe, se trata de que la prohibición sea aquella persona que ha cometido esta agresión, que en la mayoría de los casos
o es una falta o es un delito. Entonces se tiene que decir prohibir al agresor o al responsable, según fuera el caso, la posesión y uso de armas de fuego y en su caso disponer su decomiso, porque si no, con la afición que tienen las autoridades para interpretar extensivamente las leyes, de repente se aplica este inciso, obviamente referido a situaciones de personas que agreden a su familia y lo aplican a terceros, y eso no sería viable, porque ahí no habría decomiso, sino habría confiscación de la propiedad. Y en este tema de las armas se debe mantener un equilibrio entre la necesidad personal de defenderse y la necesidad social de prevenir delitos de gente que por diversas razones abusa con su familia, que constituyen en realidad formas de patología social o de maldad humana. Tiempo adicional. La humana prevalece sobre cualquier otro factor. Eso es lo que quería decir, señor. Y sugiero a los redactores de la ley que agreguen esta frase: prohibir al agresor o responsable, y sigue la redacción del dispositivo legal. Gracias, presidente. Congresista Esther Saavedra. Presidenta, me pide una interrupción la congresista. Interrupción, Mavila. congresista Mavila. Simplemente para manifestar mi conformidad con la precisión que acaba de hacer el congresista Martín Belaúnde, porque no estamos hablando de una antelación sin conducta comisiva, ni tampoco estamos hablando de un proceso penal en relación a la preocupación de la congresista Luz Salgado. Estamos ante un proceso ante el juez de familia, donde el juez de familia, luego de juzgar que es verdadero el hecho en la casuística sometida a su discreción, que este señor es un agresor y que utiliza la modalidad de la agresión, utilizando amenaza con arma de fuego, a ese agresor el juez preventivamente le sanciona con la prohibición del uso del arma y con su eventual decomiso. ¿Y cómo se aplica esto? Con un oficio a la autoridad policial, con un oficio también a la autoridad del orden jerárquico de la Fuerza Armada, que es pues autoridad sobre la persona, por ejemplo el policía que está utilizando este mecanismo de intimidación. Terminó la interrupción, congresista Saavedra. Gracias, presidenta. Presidenta, quiero señalar mi apoyo profundo al presente proyecto. Ya era tiempo y es necesario de tomar y resaltar, de poder apoyar a todas las mujeres, y más que todo nosotros, hablando de la región San Martín, estamos en primer lugar en la violencia familiar. Creo, presidenta, colegas, que las mujeres necesitamos que la normatividad y la ley que nos proteja de la violencia familiar y evite que los cónyuges o convivientes con temperamento violento termine agrediendo o amenazando a las mujeres con arma de fuego, porque lo primero que hacen es agarrar estas armas y amenazarnos, atemorizarnos y finalmente ser víctimas ante ellos. Es evidente, presidenta, que existe un temperamento violento con antecedentes evidentes. Debe expresarsemente esa persona estar prohibida de usar armas de fuego. Sin embargo, creo que debería colocarse que la orden del juez debería indicar la cancelación definitiva de la licencia si es que tuviese, porque podría ser que el agresor tenga una licencia para portar armas vigente. Por ello, presidenta, me parece que la propuesta debería ser categórica y señalar la potestad del juez de ordenar la cancelación de licencia debido a la gravedad del delito. Por eso, presidenta, solicito a la presidenta de la comisión que se modifique la propuesta con la siguiente redacción. En el inciso E, prohibir la posesión y el uso de armas de fuego, y en el caso disponer la suspensión definitiva de la licencia y de decomiso del arma. Creo
Presidenta, que es un deber del Congreso estar al lado de las mujeres, al lado de las personas que están desprotegidas y que somos víctimas de violencia familiar. Por ello pido a la representación nacional que apoye la aprobación de esta norma. Tiempo adicional. Y salir nosotros como representantes en el primer poder del Estado, Presidenta, a los últimos rincones del país, porque tenemos muchas mujeres violentadas y que tienen miedo de acusar, y también pedir apoyo a la Policía Nacional, porque en muchos lugares no tenemos una comisaría de mujeres y temen de acercarse a hacer una denuncia. Eso también solicitamos al Ministerio del Interior, que nos apoyen. En muchas regiones no tenemos ese apoyo y cuando van a denunciar, muchos policías no reciben sus denuncias y eso tienen miedo ellos. Hay que ayudarles en este tipo de actos de violencia, Presidenta, y para eso estamos nosotros, para poder apoyarles. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Javier Bedoya. Gracias, Presidenta. Quisiera sugerir a la Presidenta o al Presidente de la Comisión Dictaminadora que reformulen el enunciado del artículo primero, en donde en el texto que se nos ha repartido dice: modifíquese el artículo 21 de la Ley 26.260. Dicha ley, señora, no tiene 21 artículos, tiene solo 16. Lo que tiene 21 artículos es el texto único ordenado de dicha ley, que ha sido aprobado por Decreto Supremo 006-97-JUS. En consecuencia, el texto que propongo es: modifíquese el artículo 21 del TUO de la Ley 26.260, aprobado por Decreto Supremo 006-97-JUS. El segundo comentario que quería hacer, señora Presidenta, es respecto del tema que estamos debatiendo. A mí me preocupa que se dé una autorización muy amplia a los jueces cuando se trate, por ejemplo, de miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, que tienen su arma de reglamento y que deben de portar esa arma. Entonces, decomisarles el arma o prohibirles la posesión del arma es virtualmente imposibilitarles ejercer sus funciones. Entonces, creo que debiera haber más precisión, como por ejemplo, si cabe que se les prohíba la posesión y uso del arma en el ámbito familiar, en el hogar de familia, pero no en forma genérica, porque por ley están ellos obligados a portar un arma y es el arma del reglamento. En consecuencia, hay que buscar una mejor redacción en este aspecto, señora Presidenta, para no colusionar, porque en otras palabras estaríamos obligando a estas personas, o mejor dicho, no obligando, impidiendo a estas personas a cumplir con sus reglamentos, y en los hechos lo que estaríamos obligándolos es a que se les pase a retiro. Y creo que no es esa la intención, tiene que haber proporción. El congresista Eguren me pide una interrupción, Presidenta, que se lo concedo. Congresista Eguren. Gracias, señora Presidenta. En la misma línea del congresista Bedoya y en similar preocupación, en relación al inciso E del artículo 21. Señala prohibir la posesión y uso de armas de fuego y en su caso disponer su decomiso. El tema de decomiso es un tema delicado porque estamos hablando de propiedad privada. Es como que una persona que tiene su vehículo atropella, así está en estado de ebriedad, no pierde la propiedad del vehículo. En consecuencia, creo que ahí debería revisarse. Lo que planteo como alternativa es que el juez ordene la cancelación de la licencia para uso y tenencia de armas, que es otra cosa. Ya el propietario, que es un bien, dispondrá, lo cederá a un pariente, a un familiar, venderá el arma, lo que fuese, pero el decomiso es un atentado contra la propiedad privada que no tiene justificación. Debe ordenarse la cancelación de su licencia para portar y usar armas. Eso es todo, señora Presidenta. Gracias. Congresista Bedoya. Gracias, Presidenta. La congresista Salgado me pide una segunda interrupción. Congresista Salgado. Sí, muy válida las dos recomendaciones, pero yo también tengo entendido que cuando se hace este tipo de acusaciones
hay un fuero militar policial que también lleva un proceso, un expediente, ¿no? Es claro, disciplinario, y ellos también pueden determinar. O sea, habría que ver la redacción ahí para que pasen a fin de resguardar, ¿no?, de todas maneras el servicio por este proceso. Y sí tendría entonces que agregarse, conforme ha manifestado el congresista Eguren, es en el E, prohibir la posesión y uso de armas de fuego y, en su caso, disponer su decomiso y o cancelación de la licencia, de ser el caso, señora. O sea que eso estaría sujeto a redacción, que lo proponemos para la presidencia. Congresista Bedoya, puede continuar. Gracias, señora. Termino entonces pidiendo a la comisión dictaminadora que evalúe estas sugerencias. El tema evidentemente creo que requiere un tratamiento fino para evitar excesos que puedan cometerse. Probablemente una resolución de un juez de familia, que es el competente. Esto deberá pasarse copia de la sentencia una vez que quede firme a las autoridades del fuero, no del fuero, sino a las autoridades militares o policiales si se trata de algún miembro de esas instituciones, y estos verán en todo caso si es que le retiran el arma y lo dedican a ese militar o policía a funciones administrativas en donde no requiere el uso de su arma. Pero no dejemos todo esto en manos del juez de familia, porque podrían cometerse daños mayores de lo que se quiere corregir. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Congresista Mariano Portugal, último orador. Gracias, presidenta. La congresista Rosa Mavila me pide una interrupción, se la concedo con todo gusto. Congresista Mavila. Gracias, congresista. Sin ánimo de desarrollar una contradicción que no sea necesaria, yo quisiera que pensemos, colegas. A ver, hay una casuística de una persona privada que con arma de fuego amenaza a su pareja. Y hay otra casuística de un policía o integrante de la Fuerza Armada que usando su arma de trabajo amenaza a su pareja, a sus hijos y a veces a terceros. Acá hay dos temperamentos. Para algunos se trata que en este segundo caso, para no inviabilizar la presunta pérdida de su herramienta de trabajo, lo que correspondería es solo oficiar a su jefe para que su jefe asuma a su criterio discrecional si es que le incauta el uso o no del arma. Y ese jefe de ese operador policial, incluso también penitenciario, no ha hecho el balance que sí ha hecho del juez de familia, que estamos ante un eventual agresor, no un eventual, ante un agresor, ante un sujeto activo de agresión a su pareja, con el riesgo de que repita esta práctica y se le torne habitual. Y entonces aquí en concreto está la pregunta: un policía o un integrante de la Fuerza Armada que usa... Segunda interrupción, congresista. Y no puede recibir como un privilegio el hecho de seguir detentando su arma cuando al privado se le decomisa. Al contrario, el operador policial tiene el deber de mantener el cuidado debido de su pareja, de su prole y en general de la sociedad. Y por eso yo creo que debe quedar la redacción con el señalamiento de decomiso y evidentemente también de la cancelación del uso del permiso. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Portugal. Gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que ha habido un error material, conforme ya lo han hecho notar mis antecesores. La ley que modifica la ley 26.260 en su artículo 21 no es el artículo 21. Esta ley solo tiene 16 artículos, en todo caso debe estar refiriéndose al texto único ordenado de esta ley, que es en el artículo 9. En todo caso habría que corregir el artículo 21 por el 9. Lo otro, presidenta, nosotros estamos haciendo un aporte que en el inciso E, referido al tema que se discute de este artículo, que debe ser el 9, la redacción podría ser que los sentenciados por delitos de violencia familiar estarán impedidos de solicitar licencia para portar armas de fuego y, en caso que la tuviera, el juez deberá, o sea, deberá, necesariamente deberá, disponer su decomiso y o cancelación
de la licencia. En caso de los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, deberá establecerse un régimen de servicio administrativo en el ámbito laboral no armado. Esto, hacerlo conocer en caso de civiles a la SUCAMEC y en el caso de las Fuerzas Armadas y Policiales a la instancia en que debe abrir un registro, porque no es posible, Presidenta, que un militar o un policía que se le da la licencia del uso de arma para proteger sobre delitos cometa pues acoso, cometa amenaza y psicosis en la familia. Yo creo que eso deberíamos de parar y nadie creo que va a estar de acuerdo con que digan, no señor, porque es policía, ya maltrata a su familia, que siga usando el arma. No sabemos cuántos utilizan el arma y le ponen el cañón en la sien, en la frente, en la cabeza para amenazar. Para culminar con... En ese caso, yo le pido que tengamos una mejor redacción y en los términos que estamos proponiendo a nombre de mi bancada Unión Regional. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Cordero Yontay, presidenta de la Comisión de la Mujer. Gracias, Presidenta. Tenemos ya el texto sustitutorio que tienen en sus manos. Hemos recogido los aportes del congresista Eguren, Mavila, Pari y Hurtado. Perdón, Presidenta. Antes que todo, que pedí un cuarto intermedio para este proyecto, pues, también Salgado, un ratito. Le pido un cuarto intermedio, por favor, para hacer un texto sustitutorio de este proyecto. Pero del proyecto anterior ya tenemos el texto sustitutorio que hemos repartido a los congresistas y tienen en sus escaños. Hemos recogido las propuestas del congresista Eguren, Mavila, Salgado, Pari y Hurtado. Perdón, Belaunde. Y Belaunde, correcto. Y Belaunde, el agresor. Quiere que lo lea. Congresista. El congresista pide entonces un cuarto intermedio en este proyecto. Tiene el uso de la palabra. Le doy el uso de la palabra para que concluya y precise, congresista Cordero. Ya. Presidenta, por favor, pido un cuarto intermedio para ver el texto sustitutorio de este proyecto. Gracias. Así es. Ok, congresista. Y precisar que el anterior también se pidió un cuarto intermedio. Entonces son dos proyectos. De la Mujer, proyecto de ley 3045. Se propone modificar la ley 26.260, ley de protección frente a la violencia familiar, prohibiendo la posesión y uso de armas de fuego a los sentenciados por delito de violencia familiar. Vencido el cuarto intermedio, continúa el debate del texto sustitutorio contenido del dictamen por unanimidad de la Comisión de la Mujer recaído en el proyecto de ley 3045, por el que se propone modificar la ley 26.260, ley de protección frente a la violencia familiar, prohibiendo la posesión y uso de armas de fuego a los sentenciados por delitos de violencia familiar. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista Cordero Yontay. Gracias, Presidenta. Se ha repartido el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia, recaído en el proyecto de ley 3045. Solicito su votación, señora Presidenta. Gracias. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Se va a proceder a votar ahora el proyecto de ley 3045 que propone modificar la ley 26.260, ley de protección frente a la violencia familiar, prohibiendo la posesión y uso de armas de fuego a los sentenciados por delitos de violencia familiar.
Este proyecto fue debatido en horas de la mañana, ingresó a un cuarto intermedio y ya se presentó el texto sustitutorio, por lo cual la presidenta de la Comisión de la Mujer ha pedido que se vaya al voto. Los congresistas están registrando su asistencia para votar este proyecto de ley que fue presentado a iniciativa del grupo parlamentario nacionalista Gana Perú. Habla. Estamos en votación. Tiene la palabra, congresista. Gracias, presidenta. Solo una aclaración. Entiendo que el congresista Bugatás hizo una salvedad o una recomendación que creo que es valiosa en relación a qué pasa respecto de personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que tienen autorización para poseer y usar armas de fuego. Acá se está señalando que el juez puede disponer, en los casos de violencia familiar, la prohibición de la posesión y uso de armas de fuego y en su caso disponer su decomiso y la cancelación de la licencia respectiva. ¿Qué pasa en los casos de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Eso, el impedirles o implicaría, señora presidenta, o que vayan a hacer una labor administrativa o simplemente ya que dejen cualquier actividad que pueda implicar la necesidad de usar esos instrumentos. Entonces, creo que tendríamos que preverlo. No sé, no he escuchado de la comisión una explicación en relación a por qué no se toma esa sugerencia, presidenta. Gracias. Si la presidenta de la Comisión de la Mujer tiene algo que decir al respecto, se le cede el uso de la palabra. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 83 congresistas al voto.
Están procediendo entonces a votar el proyecto de ley 3045 que propone modificar la ley de protección frente a la violencia familiar para prohibir la posesión y uso de armas de fuego, además de disponer su decomiso a los sentenciados por delitos de violencia familiar. La congresista Marta Chávez ha mostrado una preocupación y una observación, ha hecho sobre este proyecto, señalando que ocurre con los miembros de las fuerzas policiales y fuerzas armadas que tengan una sentencia por delitos de violencia familiar, ya que evidentemente ellos poseen armas de fuego y no ha quedado muy claro, al parecer, para la congresista cuál sería la situación de los efectivos policiales y miembros de las Fuerzas Armadas con este proyecto de ley. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Alcorta, congresista Neira, congresista Simón. Votación cerrada. Han votado a favor 69 congresistas, en contra 0 y 11 abstenciones. Más. Congresista Grandes, verde. Congresista Belaunde, verde. Congresista Mora, verde. Congresista Simón, verde. Congresista Walter Hacha, verde. Han votado a favor 74 congresistas, en contra 0 y 11 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 3045. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios.